Saludos a todos amigos del canal. Les habla Santiago desde Medellín, Colombia. Hoy es un día muy especial para los ciudadanos de los Estados Unidos y de todo el mundo aficionados al fútbol. Estaba leyendo hace unos segundos cómo hoy en el Super Bowl, en el que juegan los equipos Kansas City Chiefs, que son los jefes de la ciudad de Kansas con los Philadelphia Eagles, los Águilas de Filadelfia. Este tremendo juego empieza hoy a las 6:30 p.m. Hora del este. Y sí, estaba leyendo cómo en la mitad del partido, el medio tiempo, va a salir a cantar una mujer que se llama Rihanna. Yo creo que tengo la foto de ella acá, Rihanna. Esta mujer, la última vez que salió a cantar en público fue en el año 2016. Es millonaria, tiene una empresa de cosméticos, tiene 34 años y se espera que su transmisión en el día de hoy, en la mitad del partido, vaya a ser una sensación. El partido de hoy es famoso por los anuncios publicitarios que valen millones de dólares. Bueno, amigos, los que no estén preparándose para ir a ver el partido y están participando en esta transmisión, sean todos bienvenidos. Hoy vemos cómo las tropas rusas avanzan cerca a Bakhmut. En el día de hoy han tomado control de Krasnahora, al norte de Bakhmut. Hay más de 1.200 soldados ucranianos que están en esta área, que están siendo cercados, pero ya Krasnahora, como lo anunció Prigozhin del grupo Wagner, ya está bajo control de los rusos. Estaba aquí leyendo un comentario de Natalia. Sí. Miren, he estado investigando en las últimas horas sobre qué otra población están las tropas ucranianas tomando control en Ucrania. Para su información, no hay ninguna otra localidad en territorio ucraniano que en las últimas horas haya sido controlada por las tropas ucranianas. Ni un solo lugar en todo el territorio ucraniano. Desde la época en que Ucrania tomó control de Kharkiv o de la capital de Gerson, no han habido poblaciones como Soledar, como Krasnahora, tomadas por control de las tropas de Ucrania. Y es este el contraste de cómo Occidente, mientras hacen reuniones, planifican envíos de armamento ofensivo. Rusia continúa trabajando el tema de centímetro a centímetro, ganando territorialidad, control territorial en Ucrania. Amigos del canal, yo tengo mi aplicación para el ruido exterior. Si de pronto escuchan ruido, hay una cumpleaños aquí enseguida, pero por eso estoy subiendo un poco el tono de la voz. Amigos del canal, Zelensky anuncia que su compañía de energía en Ucrania tiene control total del problema energético causado por los misiles y los drones lanzados por Rusia recientemente. Lo que Zelensky no está diciendo toda la verdad es que solo una porción pequeña de estos misiles contenían explosivos. Muchos de estos misiles fueron prácticamente misiles de salva que no causaron daños, como él comunica que sí lo hicieron, pero que sus cuadrillas de esta compañía energética en Ucrania han tomado control y los felicita de que no van a continuar los apagones. Pero sin embargo, Zelensky debería alguna vez empezar a decir la verdad, como cuando toca el tema de que va a depurar
a sus funcionarios, tanto del gobierno como de sus fuerzas armadas, que hayan cometido actos de corrupción sin explicación alguna. Salió alguien de la Guardia Nacional recientemente de nombre Ruslan Siupa, este funcionario, comandante de la Guardia Nacional, salió sin explicación. El factor de lo difícil que les toca a los funcionarios ucranianos decir la verdad, como cuando estos misiles cayeron en Polonia, no salieron a decir la verdad inmediatamente, sino que permitieron que este incidente pudiese haberse convertido en una W3, como ahora Zaluzhny, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Luego de que se reportó de que 2 misiles rusos cayeron en territorio de Rumanía, y aún sabiendo que esto no era cierto, Zaluzhny salió a informar en su Twitter de que sí habían caído en territorio de Rumanía, como descaradamente, diría yo, poniendo en riesgo al planeta Tierra con la posibilidad de una WW3. Y es que el tema de la corrupción, el tema de lo difícil que es para los funcionarios ucranianos decir la verdad, esto ya es ampliamente conocido por los Estados Unidos y el mundo occidental. Simplemente a ojos cerrados continúan enviando armas, continúan enviando dinero, pero ese dinero no hay forma de hacerle una actuaría, no hay forma de verificar por su cuantía, por el tema de que es difícil la llegada de personal calificado para hacer este tipo de investigación a un territorio que está hoy en mitad de la guerra. Dice Renzo Amenta, Santiago en Italia, la televisión comunica que los rusos tuvieron muchas bajas. ¿Será que se confunden? Por eso nosotros somos los habitantes del imperio de las mentiras. Mire, es que igual no tenemos otra opción que la de informarnos de parte de todo tipo de portales, y somos nosotros mismos los quienes tomamos a diario la decisión de en qué noticia vamos a creer. Es difícil ir a contar las bajas, es difícil ir a contar cuántos ucranianos se encuentran en este momento cercados en Krasnahora. Es difícil saber exactamente cuántos misiles lanzados por Rusia destruyeron puestos energéticos en Ucrania, porque es muy difícil, la logística no lo permite. En qué estado de reparación se encuentran las subestaciones en Ucrania. Eso mismo ni siquiera la compañía de energía de Ucrania tiene esa información y tampoco la va a divulgar, como tampoco van a divulgar exactamente el estado actual de las plantas de energía nuclear, en qué porcentaje de las plantas de energía nuclear en Ucrania están produciendo energía. No nos volvieron a informar sobre el tema de la planta nuclear de Zaporilla, quedó en el olvido, que antes las plataformas de Occidente nos decían que esta planta había cantidad de sistemas de Rusia, de blindados, de tanques, de misiles guardados. No, no se ha vuelto a producir este tipo de información, como tampoco la Organización de Energía Atómica ha producido informes al mundo sobre la situación actual. Esto es muy parecido al tema de Irán, donde de vez en cuando hay reuniones para llegar a un acuerdo, aparece la Organización Internacional Atómica produciendo comunicados, como en la época de la pandemia, que los comunicados de la OMS eran escasos, y teníamos que informarnos de cualquier informe oficial de turno, y también informes oficiales que algunos de ellos no gozaban de amplia credibilidad, porque el hecho de que una transmisión o un comunicado sea oficial no significa que sea verídico en su totalidad. Habría que aplicarle el método científico a los informes del gobierno. Se sabe de antemano que no va a dar su brazo a torcer Zelensky en el tema de esta contienda, que él va a utilizar todas las herramientas disponibles, porque si no hubiese sido por la ayuda de Occidente en Ucrania, esta guerra se hubiese tenido que
pelear con palos de escoba, como lo mostraron a comienzos de la guerra, como entrenaban a sus tropas, como entrenaban a estos jóvenes. Si Occidente, digo yo, si Occidente no hubiese intervenido en esta guerra, yo estoy completamente seguro que Rusia hubiese protegido la región de Donbass, protegido a Crimea y no hubiese avanzado ni un centímetro más al occidente del territorio ucraniano. Claro que muchos van a salir a desvirtuar este comentario, van a decir esto no es cierto, lo que quiere Rusia es apoderarse de Ucrania, apoderarse de Europa, porque esta es una guerra mediática. Es que la guerra de la propaganda de guerra, perdón, la propaganda en esta guerra es un arma quizás más poderosa que todos los misiles disponibles, incluyendo los misiles hipersónicos, porque el tema de la mente humana, de convencer a millones de habitantes simplemente con el uso de unas palabras, en contraste con la letalidad de las armas, tiene una desproporcionalidad abismal y eso lo saben los encargados de la propaganda de guerra de cada país, como lo ocurrió en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decía que una mentira, si se repite 1000 veces, puede convertirse en la verdad. Hoy, a escasos minutos del comienzo del Super Bowl en los Estados Unidos, que va a ser visto por millones de habitantes en el planeta, se pronostica que en los Estados Unidos más de 190 millones van a ver este partido. Estamos discutiendo aquí desde la lejanía lo que está ocurriendo en Ucrania, cuándo se acaba este conflicto y cómo se pudo haber evitado. Pero yo me pregunto, no solamente es importante anotar, perdón, no solamente es importante cuestionar quiénes fueron aquellos que dieron inicio a este conflicto, sino hay algo que es todavía más importante, es quiénes están disponibles en este momento como líderes, como actores principales en este teatro de guerra para a partir de hoy, febrero 12 del año 2023, decretar un cese al fuego. ¿Quién más que el presidente de los Estados Unidos? ¿Quién más que el presidente del país que más influye en el tema de la OTAN para salir en vivo y en directo ante el público de su país y de todo el mundo decretando un cese al fuego, producto de una negociación compartida con la OTAN, compartida con Zelensky, obviamente compartida con Rusia? Una estrategia, sin lugar a dudas, novedosa, que lleve este conflicto a un cese, pero no aparece esa figura mundial con capacidad de redactar una posibilidad de cese al fuego. Entonces continuamos los youtubers y los influencers de todo el mundo discutiendo el día a día de lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania, discutiendo quién envía cuántos tanques, quién los recibe, cuántos tanques han sido destruidos en Ucrania y cuántos tanques están produciendo actualmente en las fábricas de tanques en Rusia. Y esto, para este tipo de información, hay miles y miles de portales, hay miles y miles de hombres y mujeres que están siguiéndole el paso al desarrollo de este conflicto, que aunque no lo quieren llamar guerra, está tomando forma, esta criatura está tomando forma, viéndose de pronto en lo que podría ser un monstruo tipo WW3, que con toda seguridad, y yo les quiero comunicar, ojalá esto no ocurra, porque cada uno de nosotros, incluyéndolos a ustedes que me están escuchando, seríamos afectados por esta radiación perversa, demoníaca, que causa tanto daño y tanta adversidad, amigos del canal. Hoy en día, los rusos continúan avanzando para tomar posesión y control de Bakhmut. ¿Por qué estos hombres con tanta experiencia en el tema de la guerra en Ramstein y aún ahora, desde el lugar donde estén, allá en su sillón, muy acomodados,
tomando su cerveza y comiendo sus crispetas antes de ver el partido de fútbol, porque más bien no crearon una estrategia para apoderarse y tomar control de Bakhmut, un territorio tan pequeño. Porque, ¿por qué razón no pensaron en la parte micro de cada área del territorio ucraniano, sino que la conclusión de Ramstein fue un esquema macro en el cual al final del día los países participantes se iban a deshacer, se iban a librar de una cantidad de armamento oxidado para ya no tener que seguir pagando arriendo, sino que tocaron un tema global con el ánimo de dar una solución a un problema que tiene una solución área por área, kilómetro por kilómetro, debido a que la geografía de Ucrania no es uniforme, ni su geografía, ni la parte climática, ni la composición del tejido humano de las poblaciones donde transcurre la guerra. Allá hay un río como el río Nipro que tiene más de 2 kilómetros, casi 2 kilómetros de ancho. Es un río bastante amplio. El transporte de tanques no fue contemplado. ¿Cómo van a transportar estos tanques sobre puentes semidestruidos en Ucrania? ¿Dónde van a parquear, a aterrizar estos F-16 si la mayor parte de los aeródromos en Ucrania han sido destruidos? Amigos del canal, estamos a casi una hora del Super Bowl en los Estados Unidos. Saludo a los amigos del canal que viven en los Estados Unidos. How are you? How are you? Les deseo lo mejor y espero cada día ampliar las noticias para esa comunidad en Estados Unidos que no habla inglés o que no le gusta ver las noticias en inglés y le gusta que se las desmenuza, que se las entreguen en un idioma que entiendan fácilmente mientras desarrollan sus labores o están en su vehículo. Aquí yo les hablo más duro para que el ruido aquí enseguida no afecte la noticia, pero ese es mi plan. Mi plan es no llorar porque nos están desmonetizando. Mi plan es no gritar porque no se están dando las cosas monetariamente. Al contrario, mi plan es de ampliar la proyección del canal para que haya más personas, más audiencia y con toda seguridad esto va a balancear la pérdida de la monetización, porque este es un tema complicado y realmente YouTube es una empresa de los Estados Unidos y YouTube es una empresa que protege al presidente Biden y YouTube es una empresa que no acepta que los youtubers estén a favor de Rusia. Y yo realmente no es que esté a favor de Rusia, sino que yo he leído bastante sobre lo que ocurrió en el Donbass desde el año 2014 y no puedo tragar entero, quiero siempre transmitir esa parte y casi que siempre llego al límite de mostrar sin que el algoritmo afecte el canal. Sin embargo, aún así ha sido afectado bastante. Mire, hay un dato que se me olvidó decir. Luego de esta toma de control de Kashnahora, y ahora Rusia a la izquierda va encaminada a tomar control de Paraskovivka hacia el occidente. Miren que Bakhmut queda hacia el sur. A la izquierda de Bakhmut ven Yasip Yar, que es un lugar bastante estratégico, importante por el tema de la comunicación de la carretera que pasa por este sector de Yasip Yar. Aquí Rusia se concentra en tomar control de las vías de suministro para estos más de 1,000 soldados ucranianos que están en Krasnahora, para quienes estos tanques que va a enviar Occidente no les sirven para nada, ni los F-16, ni los Challenger del Reino Unido, porque esto no pasa de ser un evento protocolario con la visita de Zelensky al Parlamento, con el casco firmado por supuestamente el mejor piloto de Ucrania. No vimos la bandera con las firmas, no vimos que en el Parlamento ucraniano, como lo hicieron en el Congreso de los Estados Unidos, enmarcaran esta bandera ucraniana, como en los Estados Unidos, donde se sabe el tema de la corrupción en Ucrania a ojos cerrados, han convencido a la población
más de 300 millones de habitantes, incluyendo los 190 millones que ya están sentados en sus casas o en lugares de reunión esperando el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Parece como que los Philadelphia Eagles van a ganar. Yo tengo acá en Medellín, a propósito, esa águila de los Eagles es parte del logo del almacén que yo tengo. Es un águila, no dice Eagles, claro, pero es un águila. Siempre me han llamado la atención las águilas. Pero no nos desenfoquemos. Esperemos unos 4 o 5 minutos más que yo quiero hablar con ustedes. En primer lugar, porque disfruto mucho de su compañía, de sus comentarios. En segundo lugar, porque yo a los 63 años soy consciente de que este trabajo por YouTube no se hace de la noche a la mañana. Esto toma años y toma décadas. Y yo, la verdad, no tengo nada que perder. A mi edad, uno goza de amplia paciencia, no como cuando tenía 20 o 30 años que todo tenía que ser ya. Yo voy a esperar a que ustedes, sus amistades, sus familiares, se dignen hundir la campanita del canal para que más gente pueda ver el canal y entre más gente ve los videos, YouTube permite que se vaya ampliando el canal. Así es como funciona. Yo todavía no he conseguido el paquete de dinero que usa el canal de MrBeast para poder regalarles 20 millones, 30 millones de dólares en una emisión, pero de pronto me suena la flauta. Yo compro la lotería. Yo compro la lotería y de pronto me suena la flauta y me la gano y podemos hacer ese tipo de genialidad que hace MrBeast. Por ahora, Rusia prepara una gran ofensiva contra Ucrania, debido a que Estados Unidos está haciendo lo mismo, debido a que la OTAN está haciendo lo mismo con estos planes que tienen. Créanme, y yo no estoy metido en el Pentágono, tampoco en estas reuniones en la OTAN. A propósito, Stoltenberg ya dice que no quiere ser secretario más, que este es su último mandato. Menos mal, menos mal, porque este hombre realmente da la impresión de que dispone en su cerebro de un espacio bastante limitado para contemplar el tema de un arreglo o una negociación. Y sí hace falta un hombre o mujer que contemple el tema de la negociación. ¿Qué van a pensar ustedes, amigos del canal? Si en un mes, 5 meses, un año o 2 años, como dice Prigozhin, que podría demorarse hasta 24 meses tomar control del Donbass y más tiempo para avanzar hacia el oeste del río Dnipro. ¿Qué van a pensar ustedes en ese tiempo cuando se llegue a la conclusión de que la solución es negociar? No, pues van a decir Santiago y su bola de cristal, ese tipo, ¿cómo puede? No, para esto no se necesita ninguna bola de cristal, ni ser un genio, ni ser un adivino, ni ser un yerbatero. Es que la situación, por donde ustedes la vean, todos los caminos van a Roma por el tema de la preocupación de las poblaciones de los países que están entregando sus presupuestos a la guerra, por el tema de la inflación, del sufrimiento de los pobladores de estos países, como en Estados Unidos, donde más de 40 millones viven en las calles, en las aceras, desde el punto de vista de los altos costos de los productos energéticos. Ahora con el tema de que Rusia va a disminuir su producción en 500,000 barriles de petróleo al día, obviamente que hacia adelante el petróleo y la gasolina va a subir. Ahora bien, ¿ustedes creen que esta es la última vez que Rusia va a contemplar una reducción de 500,000 barriles al día? Podrían apretar todavía más. Es que Rusia en el escenario petrolero tiene un aporte de gran importancia. Creo que son más de 10 o 11 millones de barriles de petróleo al día, que podrían ellos definitivamente tomar el sartén por el mango y afectar directamente los bolsillos de la economía mundial. Porque para Vladimir Putin el asunto es que Occidente no quiere escuchar. Para Occidente, el asunto es que Putin es un dictador, un atravesado, un tipo estrafalario que se quiere apoderar de tres. Miren, esto por encima
del tema de las expresiones que se usen sobre el uno, sobre el otro. Estamos contemplando es el tema de la realidad. En el tema de la guerra no se buscan las palabras perfectas para ver, entregame la HK-47. No, entregámela pues, huevón. ¿Sí o no? Ahí no hay estudio de la belleza del vocabulario. Ahora lo que se contempla es la realidad, es que Rusia está metida ya de pies y cabeza en territorio ucraniano, con armamento, con tropa, con radares, con sistemas de defensa antiaérea, con posiciones desde la distancia ya estudiadas, con información satelital de dónde están ubicados los puestos de mando unificado de Ucrania, con localización exacta de dónde está el búnker de Zelensky, que se sabe que muy pocas veces está allá. Y lo más claro que se ha visto es con la ubicación real de dónde están todos los puestos de control energético en Ucrania, con amistad con Bielorrusia al norte de Ucrania, con control desde la distancia de la frontera occidental de Ucrania, por donde por obligación tiene que llegar todos estos tanques y estas armas ofensivas. Lo que viene en camino es pérdidas humanas y grandes pérdidas en material bélico, que un porcentaje de este material bélico de Occidente va a terminar en las manos de los rusos, y por eso ya se anticipan los analistas militares a decir que estos equipos cuando lleguen a Ucrania no van a ser equipos con nueva tecnología, con los sistemas electrónicos de última generación, puesto que existe la duda, por lo que se ha visto en el transcurso de este año de la guerra, de que los rusos van a tratar al máximo de tomar control de estos equipos para estudiar su tecnología, como lo hicieron en Irán, cuando tomaron control de un dron de los Estados Unidos allá que se acercó al Golfo Pérsico, lo controlaron, lo tomaron y lo copiaron. Y con la copia de ese dron de los Estados Unidos han fabricado en serie cantidad de drones que han afectado el sistema energético en Ucrania. Qué locura esta guerra. Todo parece indicar que Occidente no tiene el más mínimo remordimiento por la gente que ha muerto en Ucrania. Todo parece indicar, cuando aplauden allá a Zelensky en el Parlamento británico, lo aplauden porque quien está poniendo los litros de sangre son los ciudadanos ucranianos, no la sangre estadounidense, ni polaca, ni francesa. Allá, por eso, lo único que hemos visto es a Zelensky relacionándose con la alta sociedad de la OTAN y de la Unión Europea, pero no hemos visto a Zelensky enfrentándose a estas masas de protestantes que salen a las calles a decir no queremos guerra, no queremos más guerra en Ucrania, estamos en contra de la guerra en Ucrania, puesto que el mismo pueblo ucraniano lo han convencido, ha sido indoctrinado para hacer caso omiso de la afectación de las consecuencias de esta guerra para sus hijos, para sus familias, para sus negocios, para su futuro. No sé qué dosis de qué producto le han dado a la población ucraniana, si lo han hecho vía aérea, con aerosoles o en el agua, porque parece que la población de Ucrania son unos zombies, no piensan, no sienten, entre más los golpeen, menos sienten, son inermes al dolor, no sienten el dolor y no entienden el significado de lo que viene en camino. Viene un viaje grande de armas de ofensivas letales, con advertencias previas de que una vez que lleguen a territorio ucraniano, la respuesta de parte de Vladimir Putin va a ser diferente. Y el pueblo ucraniano se tapa los oídos. Mira, por ahí no sigas que hay un abismo. Siguen derecho y van cayendo uno tras otro. Y luego son tan crueles los líderes de Occidente que luego muestran las tumbas, los cementerios, el estilo Bucha, culpando a Rusia cuando son ellos mismos los culpables. Porque se trata
del 20% del territorio ucraniano, porque no hay un debate mundial en la ONU sobre el tema de qué vamos a hacer al respecto del 20% del territorio ucraniano que va a acabar con el planeta Tierra. ¿Qué medidas se pueden tomar una vez que se negocie este 20 o 25% territorial ucraniano para asegurar, para que el mundo se asegure de que Rusia no va a tratar de conquistar otro porcentaje de territorio ucraniano? Tienen que haber medidas ante tanto potencial nuclear, ante tanta experiencia de estos generales. Tiene que haber una medida a nivel comercial, a nivel industrial. Hombre, es que esto se maneja, por ejemplo, en Medellín. Aquí hay combos, aquí hay bandas que dominan los barrios, que toman control. Aquí hay barrios en Medellín donde las arepas o el pan, aquí la arepa que nosotros comemos pan, tiene que ser de una marca X o Y. Y eso lo sabe la policía y lo sabe el gobierno. Se han llegado a acuerdos para poder convivir en paz. El Medellín es una muestra mundial como N cantidad de pandillas que controlan los barrios han llegado a un acuerdo con la policía y con la alcaldía de la ciudad de Medellín. Y si no lo sabían, ya lo saben. Yo vivo acá hace 63 años y reina la paz. Y en el barrio de allá, las arepas que comen allá no son las mismas, ni los huevos. Pero se llega a un arreglo. ¿Cómo pensaría Zelensky como alcalde de Medellín? Tendría todo el mundo peleando. No, es que en todos los barrios tienen que comer las arepas Zelensky, marca Zelensky. ¿Cómo así? Yo aquí soy el rey de la ciudad de Medellín. Tendría esta ciudad convertida en un caos, que es lo que está ocurriendo en Ucrania. Es que Ucrania era parte de la Unión Soviética, papito. Es que Ucrania, históricamente, su territorio no siempre ha sido una unidad compacta como ahora la considera Zelensky, porque el tema étnico, el tema de la discriminación, el tema de lo que ocurrió realmente del 2014 al 2022, hay que hablar sobre eso. Zelensky, no se me haga el loco, mijo. ¿Cómo que usted quiere que la gente no tome en cuenta lo que hizo sus Fuerzas Armadas antes y después de su llegada en Ucrania contra la población del Donbass? Claro que sí. Y si este canal lo van a cerrar, porque estoy hablando del tema, que lo cierren ya mismo, hoy día del Super Bowl, que lo cierren. Y le aseguro que si este canal me lo cierran ya mismo, yo sigo caminando hacia adelante, porque yo he tenido N cantidad de caídas y caer para levantarse no es caer, porque si decir la verdad, como lo estoy diciendo ahora de Ucrania, y como lo voy a empezar muy clarito sobre mi país Colombia próximamente, al que le caiga el guante, que se lo chante, pues que cierren el canal. Si me toca hablar en una esquina o en otra esquina, lo voy a hacer, porque para eso nací, para expresar verdades, para esculcar verdades escondidas y esculcarlas hasta el punto de que se sepa la verdad. Como decía mi difunto padre, entre cielo y tierra todo se sabe. Cualquier secreto, y le digo a ustedes los más jóvenes, cualquier secreto que quieran esconder, lo pueden encerrar con 3 y 4 llaves de seguridad. Ese secreto siempre termina haciéndose público. Se los digo porque me ha tocado, lo he vivido y yo soy un ser humano como son ustedes. Esto que está ocurriendo en Ucrania, con toda seguridad, va a terminar en una mesa de negociación y luego van a tener que cobrarle a Zelensky en un juicio por todas sus malas decisiones y a todos estos líderes occidentales que estuvieron de alcahuetas de una situación que pudo haber sido evitada, no porque lo haya hecho Trump o porque yo sea trumpista, sino porque si estuviese Trump, él no hubiese permitido el inicio de esta guerra en que han sufrido tanto seres humanos inocentes en Ucrania. Yo no tengo nada en contra de Ucrania. Yo lo que estoy es muy dolido, estoy muy en contra de la forma como piensa este señor Zelensky, que ha llevado a su país a esta situación de tanto caos. Y cómo lo aplauden. Ay, Dios mío, yo no entiendo eso. ¿Cómo lo aplauden? Y mientras lo están aplaudiendo, su gente está muriendo. Mientras le están metiendo billete al bolsillo, hay soldados ahora en Ucrania, soldados ucranianos que pagarían porque los saque un helicóptero de ese país y los lleve para otra parte del mundo. Este patriotismo exagerado, más que un nacionalismo, es una gran estupidez
entregar la vida por una causa que puede ser resuelta en una mesa de negociación, entregar la vida de sus familias, el bienestar de sus familias, por un asunto que puede ser discutido, porque al fin y al cabo, en una parte del territorio de Ucrania, que hay zonas bastante despobladas, podría caber prácticamente todos los habitantes de Ucrania, porque es un país muy grande para el porcentaje de la población. Se trata de porcentaje de tierra o de porcentaje de prosperidad. Conviértame en ese territorio anexado en dólares, en euros, en rublos para beneficio de la población. Y yo me sentaría a negociar. Bueno, ¿cuánto me van a pagar por ese 20% de mi territorio? ¿Cuánto en rublos? ¿Cuánto en euros? ¿Cuántos hospitales vamos a? Bueno, entonces que Rusia le voy a entregar este 20% y Rusia se encarga de la reconstrucción total del resto de Ucrania. Pero todo esto se tiene que discutir, como aquí en Colombia, el tema de las hojas de coca, ¿cómo así? Que unos cuantos van, le dan cualquier moneda de 100 pesos a los campesinos por las hojas de coca y luego se vuelven en hipermillonarios. El Estado colombiano tiene que comprar esas hojas de coca a más valor del que le pagan a los campesinos los narcotraficantes. El Estado colombiano es el dueño de esas hojas de coca porque la coca es para el que la cultive. Hombre, y luego Estados Unidos, venga y cómpreme esas hojas, hagan lo que quieran, pero tiene que haber un líder que tome decisiones, no como estos líderes occidentales que toman las decisiones paso a paso, lentamente, mientras la gente que se joda, que se mueran, que se destruya un país. Amigos del canal, me voy a ver el partido, que la pasen todos muy bien, cada día con más